El libro del Apocalipsis que acabamos de escuchar dice que el demonio fue expulsado del cielo y ha sido vencido por Cristo, pero su condenación definitiva no ha tenido lugar todavía. Por eso sigue rondando en el mundo. Y lo vemos en textos como en Mateo 8:29, donde el demonio le dice a Jesús: ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Porque se resiste a ser enviado al infierno, ya que en ese lugar prueba la muerte definitiva. Él trata de eludir ese lugar el mayor tiempo posible. Esto lo podemos comprender con el endemoniado de Gerasa, donde le suplica a Jesús que le permita meterse en los cerdos. Esto lo vemos en Lucas capítulo 8, versículos del 31 al 32. La presencia del demonio en el mundo es atestiguada por el Evangelio de San Juan, que lo llama el príncipe de este mundo. Y San Pablo lo señala como el Dios de este mundo. Incluso en la primera carta de San Juan aparece que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, entendiendo por mundo todo aquello que se opone a Dios. Una pregunta que comúnmente nos hacemos es: ¿el demonio puede otorgar dones? Dice el Padre Amor que Satanás puede dar poderes a sus devotos. Puede haber personas que tienen el don de la previsión, otros que tienen el don de la sensación de duplicarse o de entrar en lugares. Algunos más, dice, escuchan una voz que les susurra en el oído. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 16 al 18, se narra cuando San Pablo se encontraba en Tiatira. Lo seguía siempre una mujer esclava que tenía el poder de adivinar, y que con ese don producía mucho dinero a sus patrones. Pero San Pablo le expulsa el espíritu maligno y el don desaparece. En ningún momento, dice el Padre Amor, podemos perder de vista que Cristo es mucho más fuerte y más grande que el demonio, y que por medio de su pasión y resurrección ha destruido el reino de Satanás e instauró el reino de Dios. Dice Marcos capítulo 3 versículo 27 que Jesús es mucho más fuerte que Satanás y fue quien lo ató. Pero su obra salvífica no termina todavía. Por eso en San Lucas 13:32 dice que Cristo dio poder a los apóstoles para continuar expulsando los demonios hasta que llegue el final de los tiempos. Ahora bien, ¿de qué manera el demonio puede lastimar al ser humano? El Padre Amor pone dos acciones. Primero, la acción ordinaria, esto es, que el ser humano es tentado por el pecado, constantemente es tentado por el pecado. Hay que dejar bien claro que el demonio le hace a cada ser humano todo el mal que es posible. Él nos tienta constantemente y sin misericordia. De hecho, Jesús mismo es tentado en el desierto por él. Debemos de recordar que con el mal no existe trato de no agresión. Esto es, que si yo no te hago nada, tú no me haces nada. Si no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Pero el demonio no entiende de tratos porque es el mal pleno. Esto es importante porque a veces nos invitan a participar en oraciones contra el mal y nos da miedo que el demonio me haga más daño, cuando él lo está haciendo todo lo posible en este momento. Porque como dijimos ahorita, él no tiene misericordia. Y si en este momento no puede lastimarnos más, no es porque él no quiera, sino porque la presencia protectora de Dios se lo impide. Recordemos que entre más cerca estemos de Dios, menos posibilidad tiene el mal de influir en nuestra vida. Es Dios el que lo mantiene a raya, no la misericordia del mal. El segundo, dice el Padre Amor, es una acción extraordinaria. Vamos a enfocarnos de aquí en adelante en esto. En esta segunda acción se pueden clasificar 5 formas de acción del demonio. Primero, los sufrimientos físicos. Son causados por Satanás externamente. La vida de los santos atestigua esto. Por ejemplo, el santo cura de Ars o el Padre Pío eran golpeados o flagelados por el mal, por el demonio. Pero en estos casos, Dios lo permite como un camino de santidad y no es necesariamente un exorcismo o una posesión. Existe también la posesión diabólica, que es cuando el demonio se posesiona de un cuerpo, nunca del alma, para hacerlo actuar o hablar como él quiere.
El tercero es la vejación diabólica, que son disturbios y enfermedades que pueden llegar a ser graves. Un ejemplo es Job, que fue golpeado en su familia y en sus bienes. También en el Evangelio se encuentran testimonios como la mujer encorvada o el sordomudo que fueron sanados por Jesús. En todos ellos no hay una posesión, sino un demonio que provoca disturbios físicos en la persona. El cuarto es la obsesión diabólica, que son asaltos repentinos y a veces continuos de pensamientos obsesivos que a veces no encuentran explicación. El problema es que es difícil de liberarse de ellos, y la persona que lo sufre vive constantemente desesperada. La quinta forma es la infestación diabólica, que es cuando el mal se instala en una casa, en un objeto, incluso podríamos hablar de animales. Ahora bien, ¿cómo se puede caer bajo el influjo extraordinario del demonio? Esto es, en un ataque directo. Dice el padre Amort que los motivos principales son dos, los cuales vamos a extendernos un poco. Primero de ellos es el maleficio. Se define como una causa por la cual una persona sin culpa puede estar afectada por el demonio. En otras palabras, consiste en hacer daño a otros a través de la intervención del demonio. Pero ¿es esto posible? Recordemos que Dios nos ha creado libres. Y así como en el ámbito humano es posible hacerle daño a otra persona pagándole a un tercero para que lo lastime, así también en el ámbito espiritual es posible dañar a otro por medio del demonio. Las intenciones por las que se realiza un maleficio son muchísimas. Por ejemplo, puede ser para separar una pareja, para dañar o separar una familia, para enamorar a alguien, para conseguir pareja, incluso para causar alguna enfermedad. Y podríamos nombrar, dice el padre, muchísimas más. Las personas que se dedican a este tipo de prácticas se jactan de tener poder de invocar espíritus superiores, pero en realidad se han entregado a las fuerzas demoníacas sin darse cuenta de que el mal también los está utilizando a ellos y los está destruyendo. Entre los maleficios se encuentran, primero, la brujería, la magia negra y los ritos satánicos, que se caracterizan por producir un maleficio contra determinadas personas mediante fórmulas mágicas o ritos que consisten en invocaciones dirigidas al demonio, pero sin hacer uso de objetos particulares. Esto es, que no se fabrica ningún objeto o no se utiliza alguna prenda de la persona afectada. Simplemente son fórmulas realizadas. Encontramos también las maldiciones, que son deseos del mal a una persona, recordando que el mal es el demonio. Encontramos también la hechicería, que consiste en confeccionar un objeto con material muy variado, que tiene un valor casi simbólico con la intención de hacer daño a alguien. Este objeto se ofrece a Satanás a través de fórmulas pronunciadas mientras se confecciona. Algo curioso es que, como Satanás es un remedador de Dios, en este tipo de objetos intenta asemejar un sacramento. Recordemos que los sacramentos son objetos sensibles como agua, como aceite, y él intenta a través de esto imitarlo. Existen dos modos para llevar a cabo un hechizo. Primero, el modo directo, que consiste en dar de comer o beber a la propia víctima el objeto confeccionado. Recordemos que la eficacia de esto no se da por el objeto en sí mismo, sino por el deseo del mal y la intervención del demonio. Es común que la persona comience a padecer males físicos. En un rito de liberación es importante lograr que este objeto salga del cuerpo. El otro es el modo indirecto, que consiste en maleficar objetos pertenecientes a la persona a quien se quiere hacer daño. Puede ser una fotografía, puede ser ropa. Otra manera es la de maleficar figuras que lo representan, por ejemplo, muñecos donde el rito se le clavan alfileres, cuchillos, clavos, etc. Dentro de los maleficios indirectos se encuentra la atadura. En este tipo de casos, el material de transferencia recibe ligaduras especiales con cabellos, listones de colores, dependiendo del objetivo deseado.
se utilizan con la intención muy variada, como impedir el desarrollo de una persona, crear una enfermedad, incluso llegar a bloquear a alguien en su mentalidad o inteligencia. A menudo, dice el padre Amorth, estos objetos se encuentran dentro del hogar y sucede que no se ven a simple vista, sino que afloran después de rociar con agua exorcizada o al introducir una imagen bendita, sobre todo un crucifijo o de la Virgen María. Ahora, pongamos nuestra atención en los exorcismos o bendiciones, como prefiere llamarlos el padre Amorth, y a la presencia del maligno, él prefiere llamarla negatividad. Para iniciar, hay que separarlo de la oración de liberación. La oración de liberación puede ser practicada por una persona o por una comunidad, con la intención de defenderse de las influencias del mal. En cambio, los exorcismos son un sacramental instituido por la Iglesia, que solo puede ser administrados por un obispo o un sacerdote delegado. Y obligatoriamente debe atenerse a las oraciones propias del ritual. Para un buen resultado del exorcismo, dice el padre Amorth, ayuda mucho la fe del exorcista y la fe del exorcizado. Y es sumamente importante que el exorcizado frecuente los sacramentos, que lleve una vida conforme al Evangelio, que rece el Santo Rosario. Además, que pida la intercesión de los ángeles y de los santos. También es de mucha ayuda el uso de los sacramentales apropiados, utilizados para los fines indicados, como el agua, el aceite y la sal exorcizada. Dice el padre que cualquier sacerdote puede hacer la oración para exorcizarlos y no necesariamente un exorcista, aunque debe realizar las oraciones específicas para esto. A todo esto, hay que añadir la importancia de imágenes sagradas en la casa y el uso de medallas, como la medalla San Benito. También, un gesto que ayuda a la sanación es el perdón a los enemigos, especialmente aquellos que nos han hecho bastante daño. Dice el padre Amorth que lo que se debe de hacer antes de un exorcismo es un interrogatorio, para saber si hay motivos razonables para hacerlo. Además, dice, hay que estudiar los síntomas físicos que presenta el afectado. Uno de los criterios para reconocer una posesión es que la medicina no tenga una explicación. Otros son que hable lenguas desconocidas o que posea conocimiento de cosas lejanas y ocultas, que tenga una fuerza fuera de lo común, que se vuelva bastante violento, que blasfeme fuerte y constantemente y que tenga una aversión por lo sagrado. Incluso hay ocasiones donde en el lugar donde habita hay rumores, ruidos, pasos, puertas que se abren, que se cierran, objetos que desaparecen, se golpean paredes. Incluso podemos llegar a encontrar figuras que rondan la casa, por ejemplo, listones, mechones de cabello, muñecos, etc. Si se considera factible realizar un exorcismo, es necesario apegarse estrictamente al ritual de exorcismo. Ahora bien, cuando se ora en un exorcismo, la posición de los ojos es significativa para saber el tipo de demonio al cual se está combatiendo. Dice el padre Amorth, si las pupilas están arriba, se trata de escorpiones, grupo que está al servicio de Lucifer. Y si están hacia abajo, se trata de serpientes, grupo que está al servicio de Satanás, que al final es quien gobierna a todos los demonios. Se puede saber la fuerza de la posesión a la manera como reacciona a los nombres sagrados. En general, esos nombres no le gusta pronunciarlos. A Dios o a Jesús los llama Él, y a María le dice ella, o tu señora, o tu jefa, pero Él nunca los menciona. Aunque los demonios se resisten a hablar, es importante no hacer preguntas inútiles para satisfacer curiosidades. Hay que preguntar solo aquello que contribuye a la liberación. Entre las cosas importantes está preguntar por su nombre, porque para el demonio, al hacerlo, está aceptando su posible derrota. También es necesario preguntar cuántos demonios son y al mando de quién están.
Cuando el nombre es bíblico, o sea, Satanás, Belcebú, Lucifer, Zabulón, Meridiano, Asmodeo, se trata de peces gordos, difíciles de vencer. Existen otros nombres, dice el Padre Amorth, que indican el objetivo al cual se proponen en la persona: destrucción, perdición, ruina, insomnio, terror, discordia, envidia, celos, lujuria. Estos nombres indican la misión que están realizando. Si durante el exorcismo la persona entra en trance y comienza a hablar el demonio, y al finalizar no se recuerda absolutamente nada, entonces estamos hablando de una posesión diabólica. Si la persona tiene ciertas reacciones que hacen sospechar la presencia demoníaca, pero no pierde el conocimiento por completo y puede recordar todo, entonces hablamos de una vejación demoníaca. Esto significa que no hay un demonio dentro, sino solo asaltos esporádicos y disturbios psíquicos o físicos. La curación para todos estos casos es la misma: sacramentos, oraciones, ayuno, rosario, caridad y el uso de sacramentales. Una creencia generalizada es que cuando uno participa en un exorcismo, el demonio va a revelar nuestros pecados públicamente. Esto, dice el Padre Amorth, es una creencia falsa. El demonio es reacio a hablar y cuando lo hace es para distraer al exorcista. Otra cosa importante es que la posesión diabólica no es contagiosa ni para familiares ni para quien asiste a un exorcismo. Tampoco la persona afectada deja consecuencias en los lugares que visita donde se encuentra. Si durante un exorcismo la persona no ha demostrado ningún signo de la presencia del mal y no siente un efecto sanador después, significa que no hay ninguna negatividad en él y que sus disturbios proceden de otra cosa. Ahora bien, dice el Padre Amorth, ¿cómo podemos defendernos de todos estos males? Aunque algunas cosas las hemos dicho en el transcurso, maticemos que los maleficios no alcanzan su objetivo cuando la persona se encuentra bien protegida por una vida sacramental, una vida de oración y de comunión con Dios. Recordemos que el demonio fue vencido por Jesucristo y cuando estamos cerca de él, el mal no tiene ni fuerza ni cabida. Además, contamos con la intercesión de la Virgen María, la ayuda de los ángeles y de los santos, y cuando vivimos en constante comunión con Dios, quien debe tener miedo es el demonio y no nosotros. En lo referente al agua, el aceite y la sal, dice el Padre Amorth que estos tres sacramentales bien empleados son bastante útiles para nuestra vida. Pero recordemos que la efectividad de estos sacramentales depende de la fe de la persona y el buen uso que haga de ellas. Espero que esta síntesis del libro Narraciones de un exorcista nos dé un panorama de todo lo que sucede tanto en un maleficio, tanto en una posesión diabólica. Recordemos que es bueno siempre escuchar una síntesis, pero es muchísimo más y mejor leer el libro. El Padre Amorth nos ha dejado grandes testimonios en todos los escritos que ha hecho, porque era un hombre de experiencia en este ámbito, que nos ayude a crecer en nuestra fe. Bendiciones.